Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tu Instante Consciente con Marta Aguilera. Cuando creemos que somos un yo separado, asustado y carente, escuchamos la voz del ego. Pero cuando recordamos que somos amor, escuchamos la voz del Espíritu. Un curso de milagros. Hay momentos en la vida en los que, aunque todo parezca estar bien por fuera, por dentro estamos sintiendo una tensión constante, como si nunca termináramos de descansar del todo, como si algo en nuestro interior estuviera siempre en guardia, en alerta. No sé si te ha pasado. Y muchas veces no es la vida la que pesa, sino la voz en nuestra mente que la interpreta. Esa voz es el ego. Y no es un enemigo, pero lo parece. Es más bien un sistema de protección muy antiguo, nacido del miedo a no ser amados, a no ser suficientes, a desaparecer. Hoy quiero compartir contigo 12 señales muy claras que indican que el ego está llevando el volante de nuestra vida. Y cada vez que nos demos cuenta de que el ego está dirigiendo, el gran reto es que podemos elegir de nuevo, podemos elegir entregar ese instante de vida a nuestro ser, que sea el alma quien dirija ese momento. Permítete respirar y permitir que estas palabras bajen de la mente al cuerpo. La primera señal de que el ego está dirigiendo nuestra vida es la búsqueda de validación externa constantemente. Cuando necesitamos que otros nos confirmen que valemos, que lo estamos haciendo bien o que somos dignos de amor. La mente egoica vive preguntando: ¿me ves? ¿Me apruebas? ¿Soy suficiente para ti? ¿Me amas? En la vida cotidiana se expresa en la necesidad de reconocimiento, en el miedo a decepcionar, en revisar mensajes, miradas, gestos, silencios, buscando como un rechazo. Una historia sufí habla de un mendigo que pedía pan cada día frente a una panadería cerrada, sin recordar que en su bolsillo llevaba la llave del local. Pedía fuera lo que ya era suyo por dentro. Y es que el ego mendiga amor, mientras que el ser recuerda que es amor. Y cuando dejamos de buscarnos en la mirada del otro, es cuando empezamos a encontrarnos en la presencia que ya somos. La segunda señal es preferir tener razón antes que estar en paz. El ego se alimenta de una identidad falsa que ha ido construyendo a lo largo de los años y la manifiesta en expresiones del tipo: yo pienso, yo creo, yo sé. Por eso, en una discusión, por ejemplo, prefiere ganar antes que amar, prefiere tener razón antes que comprender, prefiere defender su posición antes que cuidar el vínculo. En pareja, en familia, en terapia, da igual. Vemos cómo el cuerpo se tensa, la voz se endurece, la escucha se cierra. Decía un maestro sufí: entre tener razón y ser feliz, elige ser feliz, porque la razón pertenece al ego, pero la paz pertenece al alma. Pregúntate suavemente: ¿qué es más importante para mí ahora? ¿Proteger mi identidad o conectar con el amor que soy? La tercera señal de que estamos viviendo desde el ego es la comparación constante. El ego vive en la comparación, habita en esa ciénaga oscura, pensando en esto es mejor que, es peor que, es más avanzado que, menos valioso que. Nunca está en igualdad, nunca está en unidad.
siempre está buscando la mota de polvo negro en la playa de arena blanca. En redes, en el trabajo, en la familia, incluso en el camino espiritual, la mente se mide, se juzga, se coloca en escalas imaginarias. Es como si dos olas compitieran por quién es más alta, sin recordar que ambas son océano. La comparación nace del olvido de nuestra esencia común. Cuando recordamos que todas somos expresiones únicas del mismo ser, la envidia y la inferioridad o la superioridad o la culpa se disuelven en respeto y en armonía, en unidad. La cuarta señal es la reactividad y el victimismo. El ego interpreta la vida desde la amenaza constante. Todo puede ser leído como un ataque. Y entonces, claro, surge la defensa, que muchas veces es ataque disfrazado. Palabras duras, ironía, frialdad, retraimiento, reproche. Palabras del tipo, me hicieron tal cosa, me dijeron, me trataron. Una historia sufí habla de un perro que al ver su reflejo en el agua ladra furioso, creyendo que otro perro lo está desafiando y sin darse cuenta de que está luchando consigo mismo. Cuando vivimos reactivos, no estamos respondiendo al presente, sino a heridas del pasado que se activan. Y se activan porque aún no las hemos mirado con compasión para poder sanarlas. El ego siempre se siente víctima. La consciencia, por otra parte, observa con calma, observa con compasión. Y entonces el cuerpo puede calmarse y la respuesta óptima puede nacer desde un lugar nuevo, desde un lugar de amor incondicional. La quinta señal de que vivimos desde el ego es la resistencia o dificultad para perdonarnos y perdonar. Y es que el ego no sabe soltar, porque soltar implicaría aceptar que algo dolió, que algo se rompió y que aún así la vida continúa. Se aferra al resentimiento como a una identidad. Vive diciendo, yo soy a quien le hicieron esto. Yo soy quien fue herido. Yo soy quien no puede ni debe olvidar. Y así, sin darnos cuenta, el pasado sigue gobernando el presente. Una antigua metáfora dice que guardar rencor es como sostener un carbón encendido en las manos con la intención de lanzársela a otro. Pero quien se quema primero es siempre quien lo sostiene. Perdonar no es justificar, no es minimizar. Perdonar es liberarse del peso de seguir cargando con aquello que nos hirió. Perdonar es liberarnos. Desde la mirada terapéutica, el perdón es regulación del sistema nervioso, es soltar el hecho de tener que vivir en alerta constante. Desde la consciencia es recordar que nuestra esencia jamás fue dañada. La sexta señal de que estamos viviendo nuestra vida desde el ego es quedarnos atrapados en el pasado. El ego vive del tiempo psicológico, del antes y del después, del si hubiera o del tendría que haber. Reproduce una y otra vez escenas, palabras, decisiones, pérdidas, como si al revivirlas pudiera cambiarlas. Una historia sufí habla de un hombre que caminaba encorvado arrastrando una pesada cadena, hasta que alguien le dijo, esa cadena ya no está atada a nada. Puedes liberarte de ella cuando tú lo decidas. Y él respondió, lo sé, pero me acostumbré a llevarla. El pasado no se resuelve regresando a él una y otra vez, sino que se disuelve cuando decidimos dejar de identificarnos con él. La séptima señal es ver la vida como injusta con uno mismo. El ego se siente especial y
genera relaciones de especialismo. El ego se siente especial incluso en el dolor. Sufro más que otros, la vida es más dura conmigo, a mí siempre me pasa lo peor. Tal vez conozcas a personas que tengan ese discurso. Tal vez lo hayas tenido tú en algún momento. Y no es que no haya dolor real en este mundo, es que la mente lo convierte en una narrativa de identidad. Como si miráramos el mundo con unas gafas oscuras y concluyéramos que el sol se ha apagado definitivamente. Cuando el foco está solo en lo que falta, en lo que no fue, en lo que no llegó, entonces perdemos de vista todo lo que sí está sosteniéndonos. La conciencia no niega el dolor, pero lo integra en un sentido mucho más amplio. La vida no nos castiga, la vida simplemente es. La octava señal es confundir vulnerabilidad con debilidad. El ego construye armaduras. Aprende a no sentir para no sufrir, a no mostrar para no ser herido, a controlar para no depender. Y así, de esta forma se va endureciendo, pero también se aísla. Una antigua enseñanza sufí compara al roble rígido que se quiebra con la tormenta y al bambú flexible que se inclina, se flexibiliza y sobrevive. La vulnerabilidad no es fragilidad, es verdad sin defensa. Es contacto real con lo que somos y sentimos, es autenticidad. Desde el cuerpo es permitir que la emoción circule. Desde el alma es permitir que el amor entre y se manifieste. La novena señal de que nuestra vida está dirigida por el ego es creernos las excusas de la mente. Excusas del tipo yo soy así, siempre me pasa lo mismo, no puedo cambiar, no es el momento, la vida me debe algo. El ego crea relatos que parecen lógicos, pero que en realidad son muros invisibles. Como el elefante que de pequeño fue atado con una cuerda a una estaca y aprendió que no podía soltarse. Y de adulto, aun siendo fuerte y pudiendo derribar esa estaca con un solo suspiro, sigue sin intentarlo. Cuando empezamos a cuestionar esas frases, esos diálogos internos, no desde la exigencia, sino desde la compasión, descubrimos que muchas de nuestras limitaciones ya no son reales. Solo son antiguas historias en las que la mente se quedó atrapada. La décima señal es la necesidad de control. El ego cree que si no controla, algo terrible ocurrirá. Vive en la anticipación, en la hipervigilancia, en tensión constante y permanente. Intenta dirigir la vida como quien quiere sujetar un río con las manos. Pero el control no trae seguridad, sino que trae rigidez, y la rigidez nos acaba rompiendo. La confianza, confiar en la vida no es pasividad. Es sintonía con una sabiduría mayor que la que pueda tener nuestra mente. Cuando el cuerpo se relaja, la vida fluye con más orden, mucho más orden del que nuestro ego podría haber planeado jamás. La 11ª señal es sentir que si yo no estoy, nada funciona. Ahí entramos en el rol del salvador, de la salvadora, de la persona responsable de todo, del que no puede caer porque si no todo se derrumba. Detrás suele haber un niño, una niña que un día tuvo que madurar demasiado pronto y aprendió que su valor estaba en sostener a otras personas. El ego se identifica con ser imprescindible, mientras que el alma sabe que es parte de una red. Descansar no es abandonar, soltar no es fallar. Confiar en que la vida continúa sin nuestro control es un acto profundo de humildad y amor. Y la 12ª señal es vivir solo en la mente
y no en el cuerpo. Y esta es la raíz de todas las demás. El ego es mente, narrativa, ruido, interpretación constante. Cuando vivimos solo de cuello para arriba, perdemos el anclaje, la raíz en el presente, en el sentir, en el aquí y ahora donde no hay amenaza real. Un maestro sufí decía, el cielo no se altera por las nubes que lo cruzan. Pero cuando olvidamos que somos cielo, que somos conciencia, creemos que somos cada nube, cada pensamiento que cruza por nuestra mente. El cuerpo es la puerta de regreso, la respiración, la sensación sentida, el pulso de la vida ocurriendo aquí y ahora. Cuando regresamos al cuerpo, el ego se aquieta y la conciencia recuerda suavemente quiénes somos. Quizá hoy no se trate de eliminar al ego, sino de escucharlo con ternura y decirle tal vez, gracias por intentar protegerme. Ahora ya puedo vivir desde un lugar más amplio que el miedo. Te invito a llevar una mano al pecho, a sentir tu respiración y permanecer por unos instantes. Y dite internamente, yo soy conciencia infinita. Y solo siente lo que sientes en tu cuerpo. Deseo de corazón que tu luz guíe e ilumine tu camino. Namaste.